Damos gracias a Dios porque Él nos da la tecnología y nosotros la utilizamos, ¿verdad? Y si lo utilizamos para bien es para glorificarle a Él. Por lo tanto, todo me es, ¿verdad? Me es lícito, no todo me conviene, pero cómo manejo lo que el Señor nos da, pues de manera lícita, para permitir que Él siga glorificándose y usemos todos los recursos para glorificarlo a Él. Voy a hacer una breve oración para dar paso al mensaje. Estoy grabando para aquellos hermanos que, como quiera, tengo otros hermanos que no se han conectado y sé que también se conectan. Ya encontré un medio de poder pasar el video. Ya mami vio uno. Fue de bendición. Amén. Amén. Ella vio la predicación de la semana pasada por YouTube. Así que hice un videito y dijo, es una pruebita. Y está chévere. Puedo pasar el video completo y así que estamos grabando. Pues damos gracias al Señor. Amado Jesús y Padre bueno, Dios misericordioso, fiel, verdadero, Señor, gracias por hacerte sentir, gracias por tu presencia, gracias porque tú honras, Dios, gracias, Señor, toda honra, gloria, alabanza sean para ti únicamente, Señor, te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor, te exaltamos a ti, oh Señor Jesús. Glorifícate tú, Espíritu Santo, seas tú hablando, ministrando, dirigiendo, obrando en las vidas y en los corazones. Oh, gracias, Padre. Eres dueño, Señor y soberano, Dios. Te pertenece todo, Señor, cuanto tengo, y te pertenece este lugar y toda, Señor, esta gente, esta iglesia, Señor. Yo doy gracias, Padre. Te adoramos, Rey misericordioso. Glorifícate, eres más que bienvenido en este lugar. Habla tú, ministra tú, Señor, hazlo tú. Yo lo daño, tú no, Señor. Sea tú para honrarte a ti, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El mensaje en la mañana de hoy, pues siempre me gusta darle un título porque es como dar sentido, ¿verdad?, a lo que vamos a presentar. Y quiero decirle que Dios tiene el control. Que Dios siempre tiene el control de todo. Entonces escuchaba al hermano Samuel Hernández en la adoración preciosa y me venía así al corazón la adoración de Dios siempre tiene el control. Porque desesperarme, Dios siempre tiene el control. Porque atemorizarme, y humanamente es difícil porque somos carne. Este cuerpo resiste lo que el Señor quiere que haga, que sea para nuestras vidas. Estamos tan acostumbrados a un ambiente, a una vida, a un tomar decisiones, a un caminar, y que nos olvidamos del principio. Nos olvidamos quién nos llamó. Nos olvidamos para quién es que vivimos. Para quién es que estamos aquí. Él es soberano. Dios es soberano. Y la soberanía es uno de los atributos de Dios. Un atributo es algo que dice el hermano Rafa, es bien callado. El hermano Rafa, si usted le dice algo, él lo va a hacer, ¿verdad?, ordenadamente. Esos son atributos, algo que estamos hablando de alguien. En este caso estamos hablando de Dios. Y cuando hablamos de Dios, que decimos que es soberano, esa es una de sus propiedades, de sus cualidades. Amén. Así es que comprender que Dios es soberano, que Dios es, ¿verdad?, Él lo es todo, y actuar de acuerdo a la verdad, y la verdad es la palabra del Señor, dejándonos llevar directamente por lo que nos dice la palabra, fortalece nuestra fe. Amén. Y calma nuestros temores. Es como, no sé si han visto la laminita, es como una muñequita que le tienen los ojitos tapados y hay un precipicio. Y entonces está así a punto de caer al precipicio, pero está la mano del Señor al otro lado ahí esperando para cuando dé ese paso, es recibirle en sus manos. Amén. Amén. Así es que esa es la confianza y la fe que el Señor demanda de nosotros hoy. Esa es la confianza y la fe que el Señor, ¿verdad?, está diciendo, mira, yo soy soberano, yo soy el dueño y Señor, todo me pertenece. Todo. Así que acepte el amor de Dios por nosotros. Acéptelo, déjese amar. A veces nos resistimos,
nos sentimos inmerecedores, nos sentimos pecadores, nos sentimos viles. Y Dios no le hizo a usted ni vil, ni pecador, ni... Dios quiere lo mejor para usted y Dios le ama tal cual es usted. Amén. Amén. Damos gracias al Señor porque es que su misericordia, que es nueva cada día, que todos los días nos levantamos y tenemos una misericordia nueva, que todos los días nos levantamos y el Señor está ahí. Como es mejor que el rollover de los celulares, eso se acaba. Eso se acaba, pero la misericordia de Dios es nueva cada día, gloria a Dios. Saber que Dios es soberano significa que podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él. En nuestras circunstancias, ¿verdad? Ya sean buenas, y no debo decir malas, pero vamos a decir no tan buenas. Vamos a decir las buenas que nos alegran y las que nos dan un poquito de tristeza. ¿Ok? Pues saber que Él es soberano, mira, nos hace confiar. No importa lo que estemos viendo, no importa la circunstancia. Ahorita el hermano Héctor oraba y yo doy gracias al Señor por eso, porque de esto es que se trata, que en medio del proceso estemos claros y seguros de quién es el que nos sostiene, que en medio del proceso sepamos quién es el que nos levanta, quién es el que está utilizando tu proceso para luego glorificarse, quién es el que está en medio de la circunstancia para engrandecerse y glorificarse a Él, porque todo es en Él, por Él y para Él. Amén. Damos gracias al Señor. Él gobierna sobre todas las cosas y está sobre todo. No podemos pensar que mi crisis es la más difícil. No podemos pensar que esto es lo último, que se nos acabó la oportunidad, que se nos acabó el mundo. No, aún así, fuera de este mundo, iremos a un lugar mejor. Amén. En el peor de las circunstancias humanas, porque no las divinas. Las divinas siempre son mejores. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aún cosas que nosotros decimos, Señor, es que, y quisiera hasta aquí, y quisiera esta bendición hasta aquí, pero el Señor ve más allá. Ve que la que está más allá es mejor, que tú no la estás visualizando, tú no estás viendo, tú estás viendo hasta el hoy, tú estás viendo tu presente, pero no estás viendo cuál es el plan de Dios al futuro. La escatología, ¿verdad? Bíblica, que es, como decía, les hablaba de los profetas mayores y los menores, y cosas que aún nuestros ojos no han visto, Él nos mostrará. Amén. Así es que Dios gobierna el universo entero. Sus planes y propósitos perfectos siempre se cumplen. Y nunca, pero nunca pueden ser frustrados, aún por el enemigo. Jesús murió en la cruz. Y Satanás pensó que había vencido. Sin embargo, Jesús resucitó al tercer día, venció esa muerte, una muerte de cruz, para salvarnos y dar vida a nosotros hoy que estamos aquí adorando libremente al Señor. Venciendo esa muerte de cruz, frustró el plan del enemigo. Amén. Todos pensaron que todo había terminado allí, pero allí apenas todo comenzaba. Resucitó, estuvo con los discípulos, estuvo tiempo con ellos, caminó con ellos, les instruyó y les dijo, tengo que partir, pero les voy a enviar un consolador, que es el Espíritu Santo, que hoy mora en nosotros. Amén. Así es que su reinado supremo es siempre coherente. Yo puedo pensar humanamente, ay Dios mío, pero es que yo no entiendo esto, pero él tiene sentido lo que Él está haciendo. Y quizás es como el ajedrez, usted ve que hay que mover esta ficha, pero tengo que estar pendiente de cómo el de allá va a jugar, cómo pudiera reaccionar a mi juego. Pero el Señor sabe cuál es el movimiento, cuál es la ficha perfecta, cuál es el plan, qué es lo que voy a hacer, cuál es que no me den el jaque mate. El Señor tiene todo en un control total y absoluto en nuestra vida, aunque nosotros no lo sintamos, Él siempre va a estar. Amén. En el estudio bíblico, gracias por los que pudieron conectarse, vimos y leímos el libro completo, ¿saben? Estaba bueno, de Joel. Vimos que desde el principio hasta el fin siempre estuvo el Señor. Amén. Amén. Desde la crisis, Él dio la visión, Él dio la salida, Él dio
todo y al final le dio la promesa, le dio la victoria, y no solamente eso, sino que también les hizo rendir cuenta a aquellos que fueron en contra del pueblo de Dios. Así es que es coherente en su totalidad, su totalidad, ¿verdad? Su carácter divino. Y lo vimos con Job, que perdió todo de una sola, ¿verdad? En una sola noche perdió todo. Lo vimos con David en muchos procesos en altas y bajas. Lo vimos con Daniel en el foso de los leones. Así es que lo podemos ver en nuestras vidas. Podemos reconocer, saber que el plan de Dios siempre va a ser perfecto para nuestras vidas. O sea, la semana pasada en el libro de los Hechos, porque estoy leyendo Hechos y me encanta Hechos, y ¿verdad? Porque es una vivencia ahí día a día de ese contacto directo con el Señor. En el 23:11, capítulo 23, en el versículo 11, decía: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, eso lo hablamos la semana pasada: ten ánimo, Pablo, pues me has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea que el proceso que él estaba viviendo de persecución era necesario para que se cumpliese el plan de Dios aún más allá en otras naciones. Amén. Así que la vida de Pablo no terminaba allí. Le decía, como hablamos la semana pasada, vas a salir de esta. Es un vas a salir de esta. Esto no termina aquí. Apenas es que comienza. Así que toda su tribulación, tormento, castigo, persecución, hambre, la sed de justicia, que a veces queremos como que cuando decimos sed de justicia, que como que queremos nosotros hacerlo, ¿verdad? Me le metería por dentro. ¿No me escuchan? Es que me le metería por dentro, esa sed de justicia, cuando para nosotros hay cosas que parecen, ¿verdad?, que no son las más adecuadas. Así es que póngale nombre a usted. ¿Cuál es la necesidad? Eso póngale nombre a usted. Lleve consigo y propósito, ¿verdad? Que llevan consigo propósito y esperanza. En el mismo libro de Hechos, el capítulo 27, ya vamos terminando Hechos, capítulo 27, en el versículo 24, dice, diciendo Pablo, y les cuento ya mismo, no temas, es necesario, volvió a repetir, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es necesario que el proceso que estaba pasando, que esta vez estaba montado en un barco, porque lo estaban llevando como prisionero, para llevarlo hasta delante del César, a tratar de, ¿verdad?, de hacer justicia y hablar y, ¿verdad?, hacer todo delante del rey, del César, pues mira, yo no debo estar preso, porque realmente yo no estoy haciendo nada que esté en contra de sus principios, sus valores, de las leyes. Yo estoy hablando del Dios vivo. Y como si ustedes creen en un Dios que todo lo puede, no van a creer en el Dios que resucita. Que esa era la guerra, que había resucitado a Jesús. ¿Ves? Y entonces el Señor le dijo, en medio de ese proceso, en medio del huracán, en medio de la tormenta, en medio del corre-corre, estaba Pablo orando, clamando, intercediendo por los que estaban allí. Orando, clamando, intercediendo por los que estaban allí. Él en medio de su proceso en el que no había una esperanza, en el que lo que restaba era que el barco se naufragara y podían morir todos. Sin embargo, el Señor les concedió la vida a todos. Así que el libro de los Hechos nos narra esa tempestad en el mar. Y quisiera leerla en traducción lenguaje actual, que trae unos términos entendibles, y esto para poder irnos un poquito a entender la parte de la historia. Hechos 27:13, y por ahí seguimos bastante abajo. La tempestad en el mar. Dice, de pronto comenzó a soplar un viento suave. Imagínelo, usted esté ahí. Nosotros que vivimos ese asunto de huracanes en Estados Unidos, en esto, y tenemos familiares allá, y por ahí hay alguien que damos gracias al Señor. El agua literalmente le llegó al balcón de la casa, ¿saben? Usted que ha ido allí, el agua llegó hasta el balcón. Pero no se le fue ni un solo pelito del techo a la casa. Como lo hizo papá.
Eso solo lo hace el Señor. Amén. Dice, de pronto comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. Por eso el capitán y los demás pensaron que podían seguir el viaje. Y salimos navegando junto a la costa de la isla de Creta. Al poco tiempo un huracán, somos expertos en eso, vino desde el noreste y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. No podíamos navegar contra el viento, así que no podemos navegar en contra de la corriente. ¿Okay? No podíamos navegar contra el viento, así que tuvimos que dejarnos llevar por él. Pasamos frente a la costa sur de una isla pequeña llamada Cauda, la cual nos protegió del viento. Allí pudimos subir el bote salvavidas, aunque con mucha dificultad. Y después los marineros usaron cuerdas y con ellas trataron de sujetar el casco del barco para que no se rompiera. Todos tenían miedo de que el barco quedara atrapado en los depósitos de arena llamados Sirte. Bajaron las velas y dejaron que el viento nos llevara a donde quisiera. O sea, soltaron para que no hacer la presión, ¿verdad? Y que el barco fluyera hasta donde nos llevara el viento y la corriente. ¿Okay? Bajaron las velas y dejaron que el viento los llevara a donde quisiera. Al día siguiente la tempestad empeoró. Cuando usted piensa que todo va a mejorar, las cosas se aprietan, ¿verdad? Por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco. 3 días después, también echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó y les dijo a todos: señores, habría sido mejor que me hubiera hecho caso. Él no estaba reprochando, él estaba mencionando porque quizás como prisionero no lo estaban viendo con buenos ojos, y que nos hubiéramos salido de la isla de Creta. Así no le había pasado nada al barco ni a nosotros. Pero no se pongan tristes, porque ninguno de ustedes va a morir. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. El ángel me dijo: Pablo, no tengas miedo, porque tienes, o sea, que es necesario que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, o sea, gracias a sus oraciones, a su intercesión, Dios te ha concedido, Dios dejará que no muera, ¿verdad? Ninguno de los que están en el barco. O sea que en el medio del proceso, aun cuando aún su vida, su seguridad estaba expuesta, Él no dejó de intervenir, Él no dejó de interceder, Él no dejó de orar. Aún en los momentos en que era muy probable, ¿verdad? Dice aquí que tuvieron muchos días que no veían ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, no había nada, era oscuridad, completamente una tormenta. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones en las que, ¿cuándo esto va a parar? Señor, viene una, se fue una y llegó la otra. Y los otros días hablaba con mi mamá, era un poco jocoso, porque estaba hablando así general, pero mi tía, ella ora, ella le gusta orar. Y sus hijos decían: ay mami, nosotros siempre te tenemos arrodillada. Eso es como una broma entre ellos allá. Y le dice: porque tú haces así un poquito, levanta la rodillita y viene otro de nosotros a hacerte algo que vuelvas a hincarte, ¿sabes? Y mami me decía: nunca dejamos de interceder por aquellos, ¿verdad? Por nuestros hijos, por nuestra familia. Así que aunque parezcan que las cosas ya mejoraron, ahí es que tenemos que afianzarnos, porque el enemigo no se va a quedar quieto y nosotros necesitamos fortalecernos, necesitamos mantenernos firmes en medio de las circunstancias. Queda bastante más de la lectura, pero quiero decirle que gracias a ti, ¿verdad? Como dice la palabra y le decía a Pablo en esta versión bíblica, gracias a ti no dejaré que mueran. Gracias a su oración no dejaré que perezca. Y posiblemente nosotros vemos la muerte como un estado natural en el que perdimos la vida, pero estamos hablando en nuestro aspecto personal en una muerte espiritual.
Estamos hablando que nuestra familia, aún nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros esposos, las esposas, los familiares, los más allegados, los compañeros de trabajo, aquellos que son difíciles, también son almas de salvación. También se demanda de nosotros como cristianos que llevemos un mensaje, una palabra. Se demanda de nosotros de que permanezcamos ahí y recordemos que aunque las veamos las cositas medias apretadas, Dios siempre tiene el control. Amén. Gracias a ti, Dios ha dado vida. Gracias a ti, Dios ha dado sanidad. Gracias a ti, Dios ha dado salvación. Gracias a ti, a ustedes, porque sé que todos tienen algo hermoso que decir de parte del Señor. Yo sé que en algún punto en su vida, ustedes han tenido la experiencia de compartir las grandezas y maravillas que el Señor hace en nuestras vidas. Hemos pasado problemas, hemos pasado situaciones, hemos pasado momentos difíciles, pero de todos nos ha sacado el Señor. Amén. Y permanecemos. Así que gracias a ti, la familia se mantiene. Gracias a ti. Gracias a tu intercesión, tu casa, tu familia, tu entorno, tus finanzas, la salud. Gloria a ti, Señor. Así que no te canses de orar. No te canses de interceder. Cada día los tiempos son más difíciles. Vamos a encontrarnos con más opresión. Vamos a encontrarnos con más situaciones difíciles, especialmente para los cristianos. Esto van a ser confrontamientos. Puerto Rico, hoy podemos decir, en un punto somos libres. Podemos exponer nuestros puntos, podemos hablar, pero hay otros países en los que no. Pero la agenda del enemigo viene orquestándose por años para atacar y comenzar con nuestros niños. Nos corresponde a nosotros comenzar a velar por todas esas artimañas que se están levantando contra un pueblo que ama y busca al Señor, un pueblo que hemos visto siempre la mano de Dios. ¿O acaso nos olvidamos de cuánta nos ha librado? Porque siempre antes decían, dicen que viene y no vienen los huracanes, ¿recuerdan? Entonces, ya la gente estaba acostumbrada a que no venía hasta que llegó María y nos barrió. ¿Ok? ¿Por qué? Porque decimos y confiamos, y qué bueno, de que el Señor nos cubre. Claro que el Señor nos cubre y siempre nos va a cubrir, pero no nos va a eximir de aquello por lo que tengamos que pasar. Amén. No nos va a eximir de aquello por lo que tenga que purificarnos, aquello que Él usará para que nosotros caigamos en tiempo, para que nosotros sentemos cabeza, para que nosotros reaccionemos y busquemos su integridad, su soberanía, respetemos el amor que Él nos ha dado, respetemos su palabra. Y conforme a lo que dicen las Escrituras, nosotros seamos de una sola pieza. Amén. Hay consecuencias de la desobediencia. Hay consecuencias de la desobediencia. La desobediencia puede traernos muerte. Nos puede apartar. Porque el enemigo sabe cuáles son las debilidades, cuáles son los puntos que son, ¿verdad?, vulnerables. ¿Qué cosas son aquellas que nos pueden atrapar? ¿Qué cosas son aquellas que nos pueden enganchar? Y van a empezar, ¿verdad?, a cambiar el pensamiento y a hacer, ¿verdad?, ya no se ve tan malo, aquel lo hace peor. Y cuando venimos a ver, nos tiene envuelto. Y ahí es que entonces comienza a trabajar en contra de nuestra identidad en Cristo, a dañarnos nuestra propia autoestima. Que entonces si nosotros no creemos en que Cristo nos levanta, en que Él es nuestro dador, en que nosotros somos lo que Él dice que somos, entonces también caeremos. Y esas son artimañas satánicas, diabólicas y antagónicas de las tinieblas. Es una lucha intensa, de día a día, de día a día. No te canses de orar. Gracias, Señor. El enemigo va a querer ir directo a la estabilidad emocional, física, la familiar, y cada vez, ¿verdad?, vemos más familias divididas, más guerras internas, sutiles. A lo mejor desde afuera no las ve, pero el Señor que está dentro las ve. El Señor que está dentro las ve. No te dejes engañar. Va a ir directo a las emociones. Vas a empezar a sentir cosas que crees que pues eso es un sentir y hasta lo tomamos de parte del Señor, pero un sentir que nos atrapa. Y volvemos, le estamos dando el ala al enemigo para luego venir y señalarnos delante del Padre. No te dejes engañar. Él va a ir directo a las emociones para hacerte sentir, engañarte y luego irá contra la identidad para señalar por aquello
lo que ha hecho sentir y estás confundido con un sentimiento ya genuino, porque le has dado la cabida, le has dado el espacio. Si le das el espacio te atrapa y después no hay quien te saque. Solamente la mano poderosa de Dios, y para eso el Señor te va a decir, ¿verdad? Perdón que me salí de aquí. Te va Él es un caballero. Si quieres hacer el cambio, lo vamos a hacer juntos, pero tienes que pagar el precio. Tienes que pasar el proceso y tienes que reconocerte. Entonces, reconocernos ante el Señor, a veces nosotros hemos acumulado orgullo y nos limita. Nos sentimos como que hasta, no, pero es que yo es que no era tanto, no era para tanto, no era tan malo nada. Y la realidad, que si es blanco o es negro, los grises, esos son los tibios, a eso los vomitaré, dice el Señor. Que aunque se desprendieron, ¿verdad?, los que iban en el barco de las cargas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que comenzar a desprendernos de cosas que nos atrasan en el proceso, que nos aguantan y no nos dejan navegar hacia Cristo, como hicieron ellos para salvar sus vidas. Desprendieron cargas del barco, ¿verdad? En el verso 27-20 dice: durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas, la tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. O sea que probablemente en esa lucha de tratar de sostenernos, si lo hacemos por nuestro propio esfuerzo, lo que provocaremos es que nosotros propiamente nos herimos, nos laceramos y vamos a llegar al punto de perder la esperanza aún de salvarnos. Porque así es que trabaja el enemigo. Va a empezar como el gusanito allí con la higuera, que fue poquito a poco hasta que se la comió. ¿Cuánto tiempo llevas ahí luchando? ¿Cuánto tiempo llevas? No es tan malo nada, una vez más y ya, dame una oportunidad nuevamente, Señor, vuelvo y peco y vuelvo y me arrepiento, Señor, levántame, Señor, restáurame, Señor, dame, ¿y qué le vamos a dar al Señor? ¿Qué le vamos a dar al Señor? ¿Cuántos años, días, meses, años, décadas posiblemente llevas ahí divagando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo? ¿Has perdido la esperanza en tus hijos? ¿Has perdido la esperanza en tu matrimonio? ¿Habías dado por perdido incluso la vida, la salud? ¿Qué has dado por perdido? ¿Qué has dado por perdido? ¿Recuerdas cómo comenzamos? Comprender la soberanía de Dios y actuar según su verdad fortalece nuestra fe y calma nuestros temores. Aceptemos el amor de Dios. Dejémonos amar. Eso lo que nos manda es: entrega tu corazón. Abre. Deja que Él fluya. Deja que Él ministre. Deja que Él sane. Deja que Él limpie. En sus manos todo será mejor. Amén. En los versos 27 del 42 al 44 narra que el barco se hizo pedazos. El barco se hizo pedazos y quiero compartirlo. Lo que les daba esperanza, lo que los mantenía a salvo, lo que les daba seguridad. ¿Qué nos da esperanza? ¿Qué nos da seguridad? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Fíjate, me siento confort, me siento, ¿verdad?, seguro, me siento bien como estoy. ¿Qué es lo que nos da esperanza? Eso es donde nos refugiamos. Es lo que se supone. Es lo único que nos da confort, esperanza, es lo que esperamos que sea. Pero si nos quitan la casa, si nos quitan el carro, si nos quitan la familia, hay que tener fuerza y hay que estar bien anclados para no derrumbarnos, para que el barco que se hizo pedazos no nos lleve a nosotros también al fondo del mar, sino que nosotros podamos flotar, podamos llegar a la orilla. O sea, lo que nos daba la esperanza, lo que nos daba la seguridad, porque si el Señor nos dice: renuncia a tu trabajo, uy, ese es el único sostén, uy, voy a perder casa. Ajá, ¿estamos de acuerdo? Si lo haces en el nombre del Señor y lo haces creyendo y sabiendo que Él fue el que te llamó, Él te va a multiplicar, ¿no?
No lo vas a hacer dependiendo de que eso va a ser así, pero ese va a ser el resultado de la obediencia. La desobediencia nos retrasa. La desobediencia nos aguanta. La desobediencia nos lleva a perdición. Así es que lo que fue nuestro refugio por tanto tiempo se puede hacer pedazo en un solo momento. ¿Dónde está puesta su confianza? Y no es decirlo, es creerlo, es hacerlo, es que sea con el corazón, es demostrarlo, es vivirlo. El verso número 42 dice, se conspira, lo que nos nombra es que se conspira para matar a los prisioneros, y lee como sigue. Los soldados querían matar a los prisioneros para que no se escaparan nadando, pero el capitán no los dejó porque quería salvar a Pablo. Ordenó que todos los que supieran nadar se tiraran al agua y llegaran a la playa, y que los que no supieran se agarraran de tablas o pedazos del barco. Todos llegamos a la playa sanos y salvos. Al siervo, al del propósito, al de la intercesión, al siervo, el del propósito, de la intercesión, el que estaba allí, al del llamado, al que tenía el compromiso genuino con la obra y con su casa, no era de apariencia de bondad, manipulación, es de entrega y es verdadera. Por ese el Señor tuvo misericordia de los 276 que había en aquella barca. Y aquellos, ¿verdad? Los marinos primero se querían escapar, y si se escapaban todos iban a morir, todos los demás, porque se iban a llevar el único medio que podían llegar al otro lado. Y después, ¿qué era lo que querían hacer? Vamos a matarlos. Hay que matarlos porque se van a escapar nadando. Sin embargo, el Señor, por la misericordia, ¿verdad?, divina de Él, a través de la intercesión de Pablo, el Señor los salvó a todos. Quien conspira contra ti, conspira contra Dios mismo. El que se mete con un siervo del Señor se está metiendo con el Señor propiamente. Hay mucha maldad, podemos decir, ¿verdad? Pudiéramos decir, hay mucha maldad a nuestro alrededor, pero mi guardador no descansa. ¿Okay? Podemos verla y podemos sentirla, pero el que está con nosotros, ¿verdad? Si está con nosotros, somos vencedores. En el resultado, ¿verdad? El resultado de esto será, y en el verso 44b, y ya estoy terminando, todos llegamos a la playa sanos y salvos. Esa es la narración del capítulo. Finaliza así, que todos llegaron a la playa sanos y salvos. Dios tiene el control. Él es el ancla de nuestra vida. Él es el que necesitamos ahí para anclarnos, que nos sostiene, que nos aguante, que no deja que nos vayamos a la deriva. El que nos cuida de los vientos, el que nos cuida del malvado, el que intercede ahí, el Jesús, directamente con el Padre por nuestras vidas. Y quiero cerrar con el verso de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Damos gracias al Señor y recuerde que Dios siempre tiene el control. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, una vez más te doy las gracias por este pueblo, gracias por tu mensaje, por tu palabra, Padre, y clamo a ti para que esa palabra no retorne atrás vacía, y aquellos que eventualmente quieran ver o puedan ver o alcancen ver, Señor, puedan recibir salvación. Señor, puedan recibir tu llamado, puedan, Señor, recibir fuerzas, levantarse, Señor, en tu santo, divino y dulce nombre, con alas así como los águilas, oh Padre Santo, y caminen, Señor, en pos tuya. Glorifícate, Espíritu Santo, en medio nuestro, y permite, Señor, que tu reino, que tu propósito, tu llamado se cumplan. No importa quién, el por qué, el dónde, sino el para qué. Gracias, Señor, por tu llamado, por tu palabra. En el dulce, santo, puro nombre de Jesús, una vez más te doy las gracias. Amén.